Hola a todos y bienvenidos a Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En la clase de hoy vamos a continuar con las fórmulas de las tablas y vamos a ver funcionalidades más avanzadas que las que vimos en la clase anterior. Para eso vamos a comenzar con una tabla a modo de ejemplo. Bien, esta podría ser una tabla de un cuadro de superficie de una vivienda en el que tenemos las estancias y tenemos por planta dividida. Después tenemos la superficie útil, la superficie construida, la altura de cada espacio y el volumen de cada espacio. Con estos elementos vamos a intentar usar las fórmulas que aprendimos el otro día y ver algunas cosas que tenemos que hacerlas distintas de como vimos en la clase anterior, porque en este caso no van a funcionar. Lo primero que vemos es que tenemos unas sumas parciales de la planta baja y aquí una suma de la planta primera. Por lo tanto, nosotros aquí no podíamos usar la fórmula de sumar todo lo de abajo porque sumaría todo esto y entonces no nos daría el dato. Eso por aquí es un problema. Igual nos pasaría en esta nos pasaría también lo mismo, que nosotros no podíamos sumar todas las filas de arriba porque pues nos sumaría todo dos veces, entonces saldría el doble. Entonces, para evitar estas cosas, tenemos que hacer una serie de modificaciones en la tabla para que esto se haga correctamente, porque la idea de esto sería generar unas configuraciones que nos permita tener una tabla tipo y después nosotros ir añadiendo nuevos espacios o ir cambiando estos datos y no tengamos que volver a recomponer la tabla con las fórmulas. Como el problema que tenemos es que esto no puede medir hacia abajo y continúa por aquí, sí que la fórmula esta hay que saber que separa siempre que encuentre un espacio. Entonces, si nosotros añadimos un espacio aquí y otro espacio aquí, es decir, una celda vacía, pues en este momento va a pararse. Si este formato no nos gusta porque nos deja aquí unos espacios raros, podríamos decirle que esta fila, cambiarle los parámetros de manera que decirle que el alto de la fila, en vez de ser 0,04 centímetros como mínimo, que sea 0,4 centímetros exacto. Y nos va a poner el tamaño exacto de esos centímetros. ¿Vale? Es decir, podríamos decirle, vamos a poner algo que se vea un poquito más. ¿Veis? Este va a ser el espacio que va a dejar y no importa el tamaño del texto que tenga porque lo va a poner de ese tamaño. En este caso haríamos lo mismo. Marcamos, le damos a propiedades y le decimos que el tamaño de la fila sea exacto en vez de mínimo. Ahora sí podemos usar la fórmula y decirle que haga la suma hacia abajo y que le ponga el formato de punto. Entonces ya esta fórmula podríamos copiarla y pegarla, por ejemplo aquí, y darle a F9 para actualizar. Lo mismo haríamos poner aquí. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido ir copiando esta fórmula. Vamos a seleccionar y vamos dándole a mayúscula F9. Vemos dónde tenemos las fórmulas. ¿Qué fórmulas tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora haríamos estas fórmulas de aquí. Entonces, esto como vimos en la clase anterior, sería insertar fórmula y le tenemos que decir que haga un producto de la izquierda. Y que le ponga el formato de dos números. Le damos a aceptar y nos pone 270. ¿Por qué? Porque ha encontrado este espacio en blanco. Entonces, claro, nosotros este espacio en blanco, al encontrarlo, pues para la fórmula. Podemos buscar varias soluciones. Una solución sería, por ejemplo, si ponemos aquí un número 1, nosotros aquí le damos a actualizar y ya así multiplicaría todo. Nosotros este número 1 lo pondríamos en todos lados. Nosotros ya ahora podríamos copiar esta fórmula, copiarla y pegarla para que se actualicen todos los campos. El problema es que estos números aparecen, entonces si los seleccionamos y lo ponemos en blanco, pues ya, aunque están ahí, pero no se ven las fórmulas. Esto funciona bastante bien y nos permite pues que podamos usar estas fórmulas, que la ventaja que tienen es que son automáticas, porque podríamos usar también una fórmula y decirle pues que multiplique la celda B2 por la celda D2. Le damos a aceptar, perdón, es la B3 por la D3. Le damos a aceptar y nos saldría 22,01. ¿Cuál es el problema de este? Que si nosotros esta fórmula la copiamos aquí, si editamos la fórmula,
nos sigue poniendo la B3 por la D3, es decir, nos va a salir saliendo este número por este número. Tendríamos que decirle que es el B4 por el D4. En el momento que insertemos nuevas líneas nos está dando problemas porque tenemos que estar actualizando porque todas estarían mal calculadas. Esa no es la idea de hacer estas formulaciones porque entonces no sirve para nada hacer estas tablas. Sería más fácil hacerlo en Excel y copiarlo y pegarlo. O la otra alternativa sería que esta superficie construida, voy a hacer en otra tabla, que esta superficie construida pues la quitásemos de aquí, esta columna, y la pusiéramos aquí. De manera que ya esta fórmula sí va a encontrar todo este camino libre. O cualquiera de las dos alternativas podría ser válida, pero os explico dos trucos para poder manejar estas tablas. Bien, entonces ya tenemos en estas tablas, vamos a ver qué fórmula hemos metido, con mayúscula F9. Ahora tendríamos que copiar estos campos aquí. ¿Qué nos faltaría meter de fórmula? Pues ya tenemos estos datos automáticos, nos faltaría meter que estas sumas sean automáticas. Entonces, en este caso, si hacemos la suma de esta celda y por esta celda, pues nos daría la suma esa perfecta. Pero si vamos insertando nuevos espacios, pues tenemos el problema de que esta celda se va a desplazar y no va a hacer la suma correctamente. ¿Cómo se hace esto de forma que esté todo coordinado y que esté todo perfecto? Pues usando marcadores. A este valor le vamos a tener que dar un valor a un marcador. Entonces vamos a irnos a insertar, vamos a decirle un marcador y vamos a ponerle un nombre al marcador. A ese, como es superficie útil de la planta 0, pues le añado el marcador. A este de aquí le voy a añadir un marcador, le voy a decir que es la superficie útil de la planta 1. A este le voy a añadir un marcador, le voy a decir que es la superficie construida de la planta 0. A este le voy a añadir un marcador de la planta 1. Esto parece un poco tedioso, pero vais a ver para qué sirve esta historia que estamos haciendo. Ahora pondremos el volumen de la planta 0, perdón. Y este sería el volumen de la planta 1. Una vez que hemos hecho todo esto, pues vamos a seleccionar aquí y le vamos a decir que nos haga una fórmula. Entonces, esta fórmula va a ser, le damos a insertar, fórmula, y en vez de hacer esta, le decimos, como queremos sumar el superficie útil de la planta baja y la superficie útil de la planta primera, en vez de seleccionar una fórmula, nos vamos aquí a marcador y vamos a elegir la superficie útil de la planta 0 más la superficie útil de la planta 1. Le damos a aceptar y nos sale el valor. Y esto lo vamos a hacer aquí igual. Vamos a darle a insertar una fórmula y le vamos a decir esto que no lo borre y que haga igual a la superficie construida de la planta 0 más la superficie construida de la planta 1. Ten en cuenta que todo esto que estamos haciendo, la idea es convertirlo en una plantilla tipo y usarla cuando queramos poner cuadro de superficie para solo rellenar los datos internos. ¿Esta cómo lo va a ser? Pues esta va a ser la fórmula de el volumen 0 más el volumen de la planta 1. Bien, pues ya tenemos todas las fórmulas, de manera que si cambiamos cualquiera de las superficies que tenemos aquí, al seleccionar todas las fórmulas y darle a F9, se nos actualiza toda la tabla. Bueno, pues con esto hemos visto las fórmulas y los marcadores para usarlos en tablas un poquito más complejas y sacarle más partido a estas herramientas que tenemos más avanzadas. En la próxima clase vamos a darle otra vuelta de tuerca al uso de las fórmulas y los marcadores para sacarle mucho más rendimiento a las tablas. Nos vemos en la próxima clase.